Ya los veo moviendo las noticas, tranquilos. Este es un ejercicio de soltarse, pero esta herramienta es clave, ¿no se imaginan lo que permite hacer con el paso del tiempo? Estas pizarras son sensacionales. El profe Ubaldo tiene la mano levantada. Adelante, profe Ubaldo, discúlpeme que no lo veía. No lo estoy escuchando, profe. Profesor. Ahora sí, profe. Bien, hay que ir, no aquí en los 3 cuadritos eso, sino que hay que ir allá a la plataforma y entrar ahí. Sí, señor. Hay que hacer clic, le voy a mostrar. Cuando estén en la plataforma, en nuestro curso, hacen clic en este primer elemento que dice antes de comenzar, reflexión. Cuando hagan clic ahí, eso les abre esta pestañita. Ya. Entonces hay que buscar aquí el curso. Hay que buscar el curso y en el curso hay que buscar la pestañita que se llama casos y simulación, que es donde vamos a estar trabajando estos 15 días. No me permite editar. ¿No le permite hacer doble clic, profe? A mí no me permite hacer. Ahí le doy doble clic. Y le salió la pizarra. Soy Martínez. Y cuando intenta entrar a la pizarra, a una de las noticas no lo deja hacer clic, clic. A mí no me deja, No. profesor. A ver. Permítanme un segundo. Representación. Permítanme un segundo. Que no la veo. Es acá que no sé dónde estoy. Porque los veo moviendo las notas. Y si están moviendo las notas, vamos Sí, por buen camino. ¿O será que yo no veo? De hecho, alguien de ustedes ya me ha arrastrado acá tres plantillas más de diseño de un proceso de ideación. O sea que sí les está dejando activar. A ver. No se afanen. Si hoy lo dañamos, no se afanen. Pero tenemos que empezar a acostumbrarnos. Sí, muchachos, sí los deja. Sí los deja porque estoy viendo sus cambios. No sé quién les voy a mostrar. Les voy a mostrar, si ustedes se dan cuenta, aquí al ladito han empezado a aparecer todas estas cosas. Y estas cosas son de ustedes porque yo no las tenía. O sea que sí los está dejando. Tranquilos que es un tema de acostumbrarse. Bueno, hoy se nos va a acabar el tiempo. No se preocupen por eso. Ya se va a acabar el tiempo. No pasa nada. Lo importante es que recuerden que esto queda abierto para que por favor a lo largo de los días lo hagan. ¿Les parece? No nos salió hoy, no pasa nada, hay que ensayar, hay que probar, de eso se tratan las metodologías activas, pero los invito a que durante estos 15 días se metan a esa pizarra. Si desbaratamos la primera pizarra, no pasa nada. Son gratis y volvemos y montamos otra hasta que aprendamos a usar esto. Y les garantizo que al final de este semestre, cuando nos estemos despidiendo, estas herramientas para ustedes van a ser naturales. Bueno, listo, entonces, ¿siguen viendo la plataforma o dejé de compartir? Ya le digo. Dejé de compartir. Está bien. No, seguimos viendo la Gracias. Dejó de compartir. Dejó de compartir, profesor. Dejé de compartir. Ok. Entonces vuelvo a compartir. Y acá los tengo de nuevo en la plataforma, ¿cierto? En nuestra plataforma. ¿Correcto? Listo, perfecto. Sí, señor. Bueno, entremos en materia. Entremos en materia. Yo ya tengo claro con lo que trabajamos durante estos 15 días
que las personas que me enviaron la información, porque de los demás no puedo saber, pero de las personas que me enviaron la información, yo tengo claro que al momento de plantear una situación problema, en un 80% de los casos lo saben hacer. Y les digo, hay 2 o 3 casos que me dejaron impresionado de lo bien que lo están haciendo. O sea, el planteamiento de la situación problema no es el problema. La dificultad se dio principalmente cuando yo les pregunto por la estrategia de evaluación. Entonces, para que no volvamos a caer en lo mismo esta semana, recuerden que cuando les hablo de estrategia de evaluación, es lo que ustedes vieron con Diana en nivel 2. Una estrategia no es solamente decir, voy a usar una rúbrica. Ahí lo que me están diciendo es qué instrumento van a usar. O alguien me decía, hombre, voy a plantear un foro. Ok, va a plantear un foro, pero ¿qué va a pasar ahí? Porque el solo foro tampoco es la estrategia de evaluación. Ahí es donde están las mayores dificultades. Y hay un punto de dolor que no es tan común como el de la estrategia de evaluación, pero que hay que tener mucho cuidado. Cuando les digo a qué resultados de aprendizaje le pega esta actividad, la mayoría lo conecta, pero algunos de ustedes me ponen ahí otros resultados de aprendizaje que no sé de dónde salieron, porque cuando miro los resultados del curso, esos no son. Entonces, hay que tener cuidado con esa alineación, porque los resultados de aprendizaje son siempre nuestro norte. ¿De acuerdo? Armando, adelante. Profe, una consulta breve, muy rápida. Entonces, para el proceso que dice la estrategia de evaluación, si yo escribo, digamos, es una rúbrica, yo debería mostrar la rúbrica que voy a hacer, o sea, o los puntos que yo voy a tener en cuenta para la evaluación. Profe, más que el diseño de la rúbrica o mostrarme el diseño de la rúbrica, cuando yo digo la estrategia, es que no dejé los ejemplos a mano, pero voy a intentar parafrasear lo que me dijo alguno de ustedes que me dejó frío de lo claro que lo tiene. Me decía, mire, profe, mi estrategia es la siguiente. En primer lugar, voy a realizar una discusión en grupo y voy a ir tomando apuntes de lo que discuten los participantes para determinar las ideas claves sobre las que están discutiendo y ver si esas ideas tienen relación con los resultados que yo esperaba. Segundo, voy a plantearles un entregable en forma de tal cosa para medir. Entonces yo empezaba, y era algo que conversábamos con Ubaldo a las 6, yo empezaba a imaginarme el proceso evaluativo en la cabeza, a entender esa estrategia. Yo decía, claro, entonces el tipo primero los lleva a un foro, luego los pone a producir una cosa y luego los pone a socializar la producción. Y con esos 3 momentos es que logra al final del problema decir si lograron o no cerrar la brecha para la que se ha planteado ese problema. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de la estrategia. ¿Listo? Es, cuéntenme más de eso. El profe Ubaldo lo tiene claro. Él me dijo, ya entendí. Lo que pasa es que yo lo puse como lo hago yo, pero como el que lo va a leer es usted, se lo tengo que contar mejor porque si no usted no lo entiende. Tal cual, profe Ubaldo. Como yo soy un lector externo, pues me tienen que contar como un par al que le están diciendo, mire cómo voy a evaluar. Si solo me dicen rúbrica, yo digo, ajá, y el resto, ¿cómo, no? Entonces, es por ahí la cosa. ¿Sí queda un poquito más claro, Armando? Sí, profe, pero bueno, una consulta que de pronto yo tal vez lo estoy implementando en mi clase y es, yo a ellos les planteo que deben hacer una investigación de llevar un producto a un país que está prohibido. Entonces pongo un ejemplo, deben vender carne de cerdo en Israel. Obviamente eso por su contexto está prohibido. Yo no quiero que ellos, y mi intención es, yo quiero ver la creatividad de las respuestas de ellos. Pueden ser respuestas buenas o malas, pero quiero ver es qué tan creativos son y qué tan profundo pueden ser sus respuestas. Mi pregunta ahí es, como yo lo hago por exposiciones, cada quien tiene una pregunta distinta de algo prohibido en un país determinado, teniendo en cuenta que mi materia es geopolítica. ¿Cómo hago yo entonces, como son preguntas segmentadas por grupos, para darles una evaluación global? Es decir, porque yo puedo calificar al grupo.
al siguiente grupo con la siguiente respuesta, pero ¿cómo hago para darle como una calificación global a todos ellos? Es decir, como algo, porque para mí lo más fácil es hacer una rúbrica, es decir, usted va a tener el manejo del tema, del manejo del escenario, qué tan profundas son las, pero no sé si lo estoy haciendo de una forma correcta o si de pronto me falta algo para afinar. Mire, profe, que ahí lo que hizo fue describir su estrategia evaluativa. La acaba de describir. Entonces, y usted me la acaba de escribir perfecta. Mire lo que me dijo. Ya me planteó cuál era la situación problema y a todos nos quedó claro. Yo le preguntaría cuál es el resultado de aprendizaje al que le apunta con ese trabajo. O sea, ¿qué es lo que está buscando que los tipos aprendan haciendo eso? Pero eso lo tiene usted claro, profe. Tranquilo, eso lo tiene usted agarrado. Ahora, ¿cuál fue su estrategia de evaluación? Mire que usted me dice, los voy a poner a hacer una exposición en la que me demuestren, perdóneme si lo parafraseo mal, la creatividad con la que resolvieron esta situación problema y los resultados ideales que podrían obtener. Entonces, ahí hay un primer elemento. ¿Cuál va a ser la evidencia de aprendizaje? Una exposición. Va a haber una exposición de estos muchachos. ¿Qué voy a medir en la exposición? En la exposición, aparte de mirar el aspecto creativo, también me interesa manejo del tiempo, recursos con los que se apoyaron y me empieza a dar esos elementos. Y luego me imagino, porque esa parte no alcanzamos a discutirla, que usted les dará una realimentación. Entonces usted les dirá, muchachos, lo que ustedes han hecho está bien porque cumple con el resultado de aprendizaje esperado en este grado. O, muchachos, lo que ustedes han hecho se aleja del resultado de aprendizaje y por tanto deben plantear una nueva alternativa. Esa es, en líneas muy gruesas, la estrategia de evaluación que yo estoy esperando. Más allá de que entremos en el detalle, ¿no? Oiga, es que la rúbrica es una rúbrica con 15 criterios, 10 niveles en cada uno. No se enreden con eso. Una estrategia en líneas gruesas, pero que me permita a mí entender cómo van a cerrar el ejercicio con sus estudiantes, ¿vale? Entendido, entendido. Porque mire, profe, y perdóneme que siga por ese ejemplo, pero es que me llamó mucho la atención. Usted puede haber planteado un ejercicio, y ya voy con el profe Alexander, donde como se trata de contrabandear algo, porque ese es el ejercicio, hay que trabajar con mucho cuidado el aspecto ético para no generar un aprendizaje inconveniente, que después tengamos que desaprender con los estudiantes algo. Entonces, en esa estrategia evaluativa viene muy bien mirar cómo usted va a jugar con el aspecto creativo y con el aspecto ético. Pero no lo vamos a resolver en una sesión de 1 hora. Pero seguro que por ahí pasan las cosas, o no le han salido tiros así. No, porque ellos no tienen que, digamos, yo no los impulso a que hagan el tema del contrabando, pero sí que busquen como ellos estudian marketing, tienen que ya hacer 3 estrategias de venta y mercadeo para un producto que está prohibido en esa cultura, pero no necesariamente deben llevar, es como si fueran a montar introducirlo. Van a montar una empresa ya de ventas de carne de cerdo. ¿Qué deben hacer para que la venta no se le quiebre? Siendo que, teniendo en cuenta que el tema de los judíos no comen cerdo, etcétera, que previamente también se los he explicado en la clase. Súper, profe Armando. Entonces creo que la estrategia ya se empieza a visualizar. Ya. Toda esta vuelta me la he dado porque en la actividad que les voy a plantear para este módulo, vuelvo a preguntarles por la estrategia, entonces no quiero que vuelvan a patinar en lo mismo, ¿vale? Profe Alexander, usted tenía la mano y luego voy con el profe Ubaldo. Ok, reforzando lo que usted decía y lo que decía el profe López, creo, es muy importante que en la estrategia de evaluación se defina lo que estábamos definiendo, las técnicas y métodos de evaluación, pero al mismo tiempo es bastante importante que se defina la valoración que le voy a dar a las actividades y qué parte es formativa, es decir, se evalúa, pero no incide en la calificación, sin olvidar, no tenemos que olvidar que nosotros al final, lamentable o afortunadamente, tenemos que dar una calificación más allá de saber si cumplió o no la competencia, que nosotros también tenemos que hacer la valoración de si cumplió o no la competencia, pero como hay una calificación también de por medio cuantitativa que nos exige el sistema, decir a los estudiantes de un principio cuáles son
sumativas, es decir, cuáles van a ese aspecto cuantitativo y cuáles son formativas que van más encaminadas a que se supere cada vez más a través de la reflexión o de la reflexión grupal e individual las posibles mejoras que pueda observar cualquier actividad que pueda presentar en el futuro. A eso me refería con elaborar la estrategia. Profe Alexander, importantísimo lo que acaba de decir, importantísimo. Por favor, quédense con esa información porque es clave. Voy a repetir lo que dijo el profe Alexander. En la estrategia hay que contemplar dos aspectos, el aspecto formativo y el aspecto sumativo. Exactamente eso era lo que yo estaba haciendo cuando iniciamos esta sesión. Por eso les dije, sale una calificación, a alguno le habrá parecido un 2,5 sobre 10. Hombre, mi invitación es, al que le salió, olvídese de ese 2,5. Enfóquese en la realimentación que le di porque ahí es donde los dos construimos. Si se me queda pegado al 2,5, fijo no se vuelve a conectar y perdí yo a ese profe en un proceso formativo por el aspecto sumativo que estaba diciendo el profe Alexander. Eso hace parte de la estrategia. Entonces, tal y como dice Alexander, oye, ¿cómo voy a jugar yo en la estrategia? Porque la nota la tengo que reportar. Yo a Jenny no le tengo que reportar nota. Yo a Jenny le reporto los resultados de un proceso formativo. Pero si Jenny me dijera, súbame las notas al sistema, yo estaría en esa situación que dice Alexander. Entonces mi estrategia debería contemplar cómo hago para superar ese escollo con los estudiantes. Profe Ubaldo, mano levantada, adelante. Profesor, yo quería referirme a lo que le decía el profesor Armando, con la estrategia que él dice, que él considera encontrar mercado a un producto que está prohibido en un país. Usted le menciona la parte ética y la parte legal, porque realmente él dice que él no los está induciendo al contrabando, pero el solo hecho de estar prohibido y querer vender eso allá, como sea que llegue, es un contrabando. Y entonces no sé qué beneficio le traería eso a los estudiantes, demostrar lo que está demostrado. Porque que allá no se puede vender ese producto, pues no tendría sentido, como dice, la estrategia en que vender carne de res, de carne de cerdo allá en Israel, que está prohibido. Entonces, bajo ningún punto de vista, los muchachos van a encontrar la forma de hacerlo porque se sobreentiende que lo que estamos haciendo nosotros aquí es de tipo legal, formativo, académico, y entonces ellos van a encontrar con que siempre van a encontrar la prohibición. Cualquier cosa legal que quieran hacer van a encontrar la prohibición. Entonces ese era el aporte. Él no los está induciendo al contrabando, no les está diciendo tienen que hacer contrabando, pero el solo hecho de vender un producto prohibido en una parte se está contrabandeando, ¿cierto? Entonces ese era mi aporte. Es interesante. No voy a abrir el debate ahí, pero sí quiero decir una cosa. Sí quiero decir una cosa porque me parece sensacional. Yo no conozco el tema tal y como lo plantea el profe Armando. Si tenemos oportunidad de encontrarnos luego, le pediré que me lo cuente, pero quiero dejarle solamente una idea en la cabeza. Los grandes cambios y las grandes transformaciones que hemos vivido en esta época maravillosa en la que nos ha tocado vivir, porque será todo, pero es maravillosa. Esos grandes cambios se han dado la mayoría de las veces porque alguien decidió que cuando le decían que no se podía hacer algo, lo hacía. Ojo, ojo, ojo. No estoy diciendo que hay que hacer las cosas mal. Estoy diciendo que cuando a alguien le dijeron, eso no se puede hacer, esa persona dijo, no me lo creo, no me lo creo. Y lo hizo. Ahora, y hay ejemplos. El ejemplo que todos tienen inmediatamente en la cabeza, Uber. Oiga, ¿se pueden llevar pasajeros en un carro que no sea un carro de servicio público? Pues la respuesta inmediatamente en la línea del profe Ubaldo es no, no se puede. La ley dice que no se puede. Pero alguien dijo, sí, sí se puede. Sí se puede porque la mayoría del tiempo los carros están desocupados y una persona que tenga un carro desocupado podría monetizar el espacio que tiene en el carro.
Entonces, yo dejo de pensar que no se puede y me dirijo en la dirección que plantea Armando, que es, ¿y cómo se podría? Oiga, ¿y qué hay que hacer para que se pueda? Que eso es lo lindo de esa invitación. ¿Y qué hay que hacer para que se pueda? Yo sé que no se puede, pero ¿qué deberíamos hacer para que se pueda? Y esas son las preguntas poderosas que en una situación problema son las que hacen que la gente se movilice. Porque claro, el planteamiento del profe Ubaldo es impecable. Oiga, usted quiere vender carne de cerdo en Arabia. Viejo, lo van a coger a fuete en el aeropuerto porque es que usted no la puede meter de contrabando allá. Creo que eso le pasó a alguno de los del Mundial, de hecho, que llevaba un pedazo de tocineta en la maleta y la fuetera que le dieron no fue por fregar. Entonces, la invitación es, ¿y cómo hacemos para que se pueda? Pero trayéndolos a este curso, mi invitación al profe Armando y a todos es, cuando planteen esas preguntas poderosas, que su estrategia de evaluación refleje cómo van a valorar esa creación que pusieron a hacer a los estudiantes, cómo la van a valorar en su justa medida y cómo van a jugar con esa regla que tienen ustedes que cumplir, que cada 3 semanas tendrán que subir una nota al sistema. Así en ese momento sus estudiantes todavía no hayan logrado el resultado de aprendizaje esperado y el reporte de esa nota vaya en contra de lo que ustedes quieren hacer. Pero eso es lo que siempre está en juego. Bueno, voy a seguir porque a mí esto es lo que me gusta y de verdad, genial, genial cómo me gusta que estamos en tercera clase y ya nos desordenamos completamente, ya no hacemos sino hablar y eso es de lo que se trata esto. Vamos a hablar de un método que yo sé que ustedes son no solo especialistas, hiper especialistas, por lo que me han contado, el método del caso. Y otro método, otra metodología que tiene mucho que ver con el método del caso. Así como la semana pasada hablábamos de problemas y de proyectos, hoy les hablo de casos y simulación, porque están hermanadas, porque tienen mucho que ver una con la otra. Entonces los voy a llevar rápidamente por esto. Primera pregunta, ¿en qué consiste el método del caso? Esto es rapidito porque ustedes ya se lo saben. ¿En qué consiste el método del caso? Los escucho. Profe Ubaldo tiene la mano levantada, pero creo que es la mano de la vez pasada. Pero si la quiere volver a usar, no pasa nada. Bueno, el método del caso realmente consiste en plantear un caso sobre una situación real de la cual los estudiantes puedan sacar provecho de eso. Específicamente es eso, no inventarlo por inventarlo, sino de una situación real. Por eso tenemos acá en la universidad el caso de que los casos, para los profesores que están haciendo método de estudio de casos, tienen que ser casos que la universidad traiga o compre en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, para que no sean cosas inventadas, sino que sean realmente casos que planteen y que permitan dar una solución a un problema que existe. Perfecto, profe. Entonces, tal y como dice la definición, ahí se está viendo la definición, ¿cierto? Se trata, ¿sí se está viendo la definición? Sí se ve, profe. Listo, gracias, gracias. Se trata del análisis a profundidad de un hecho o problema real, con la finalidad de comprenderlo y generar hipótesis acerca de su resolución. O sea, definitivamente el profe Ubaldo es experto en el tema. Para poder entender el caso, se proveen datos. Los casos tienen que venir con muchos datos que permitan contrastar hechos con supuestos y emitir un diagnóstico. Yo diría, profe Ubaldo, que más que el caso no se pueda inventar, más que eso, creo que cuando usted dice que no se ha inventado, lo que queremos decir es que traiga datos para que el participante que lo está analizando, pues no se quede simplemente con una anécdota que le contaron, sino que pueda contrastarlo y hacer sus propios análisis. Creo que por ahí es que van los tiros. En ocasiones, los casos proveen el espacio de entrenamiento en los procedimientos que se pueden usar para resolver una situación similar.
Muchas veces los casos son casos para analizar y discutir, pero otras veces los casos se utilizan para entrenar a las personas a resolver procedimientos con los que se van a tener que encontrar. Entonces, tienen esas dos funcionalidades. Tienen esas dos funcionalidades. Ahora, pregunto, ¿el aprendizaje por el método del caso promueve el aprendizaje significativo y por qué? Los escucho. Alexander. Profe Alexander está con el micrófono cerrado. Ya. Bueno, es que lo más interesante del caso, más allá de plantear soluciones, el mismo método lo dice, que tratar de entender el caso y generar hipótesis de posibles soluciones, porque a menos que sea algo estrictamente financiero o contable, donde las salidas son muy pocas, no hay una única salida, depende del caso, pero los casos financieros y contables conllevan a que las soluciones sean un poquito más restringidas. Pero más allá de eso es significativo porque el muchacho, al final hay que hacerle entender al muchacho y entender uno mismo, principalmente, entender uno que la solución no es el fin. La solución es como llegamos a la solución porque fue significativo, porque la gente entendió, porque la gente se documentó y especialmente porque la gente utilizó o los estudiantes utilizaron los conocimientos que tienen en la asignatura para poder resolver el caso. Entonces, un ejemplo de iliquidez de una empresa, de falta de liquidez de una empresa en un caso. En ese caso, de la falta de liquidez, como un caso financiero, las soluciones son restringidas, son limitadas. No es como si fuera otro caso mucho más, con muchas más soluciones. Por ejemplo, un caso de interpretación de mercado objetivo. Ya tiene más opciones. Entonces, lo importante es que el estudiante en ese aspecto de la liquidez entienda que el caso lo lleva a que reflexione sobre el concepto de liquidez, cuáles son los indicadores de liquidez y cuáles son las consecuencias de manejar mal la liquidez de la empresa, ¿sí? Sin memoria, sin nada, incluso puede sacar los apuntes, puede consultar todo lo que necesite en internet. Lo que se privilegia ahí ya no es el concepto, sino el entendimiento del concepto para aplicarlo a una posible hipótesis de solución. Por eso se vuelve significativo, porque el estudiante siente que él está aportando desde su experiencia, de su conocimiento, a una posible solución de la problemática. Profe Alexander, entonces, ahí usted ha planteado uno de los dos elementos que garantiza el aprendizaje significativo, sin duda, que el estudiante entienda que eso que ha venido aprendiendo, que parecía teoría, que parecía cuento, en la vida real tiene una aplicación. Perdónenme, se me está silenciando. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Sí. Vale, es que se me silenció esto. Entonces les decía, que el estudiante entienda que eso que aprendió, que parecía cuento, realmente no es tal, sino que tiene aplicación en la resolución de problemas que se va a encontrar en la vida real. Pero el segundo elemento que garantiza un aprendizaje significativo o el que nosotros esperamos es que más adelante, cuando realmente esté en la vida real y se enfrente a una situación similar, traiga esos aprendizajes e intente replicarlos allí. Entonces, un caso, cuando deja huella en una persona, es aquello de lo que la persona se acuerda cuando en su vida llega a una situación similar. Y uno realmente lo vive. Uno dice, oiga, esto que me está pasando hoy en mi empresa, esta decisión que tengo que tomar como directivo, esta situación de iliquidez por la que está pasando mi firma, todo eso son temas de la vida real, Alexander. Ahí es cuando uno dice, uy, espérese, yo trabajé en un caso
donde lo que se hacía era A, B, C, y entonces, aunque en ese momento parecía una discusión de clase, resulta que tiene aplicabilidad en la vida. Y ahí se cierra el círculo. No con todos los casos va a pasar eso, y Alexander marcaba claramente la línea. Hay unos casos enmarcados en unas disciplinas específicas, las financieras principalmente, donde las soluciones son muy poquitas. Entonces, pues, o se resuelve por A o se resuelve por B y ya, y no hay mucho más que discutir. Pero hay otros casos que son mucho más abiertos, que incluso cuando se acaba la discusión, el caso no se resuelve, porque en la vida real el caso no tuvo solución, o la solución a la que llegaron los participantes fue diferente. Pero al final, recuerden que cuando uno está facilitando un caso, lo que importa no es que los participantes repliquen lo que ocurrió en la vida real, sino que alcancen los aprendizajes para los que ese caso se ha llevado a la sesión. Pero eso es lo que ocurre con el aprendizaje significativo. Profe Ubaldo, adelante. Yo quería comentar algo en torno al caso, observando el comentario del profesor Alexander. Es cierto que los casos tienen diferentes formas de solucionarlos y que en una parte financiera pues es más específico, más restringido, pero el profesor Alexander decía por lo menos un caso financiero que se limitaba a que el estudiante aprendiera el concepto de liquidez. Si nosotros miramos el punto de vista de la liquidez nos va a permitir conocer por qué la empresa ahora en este momento no tiene para pagar. El problema ahí es más profundo. El problema ahí es más profundo porque es un problema de rentabilidad. Cuando enfrenta un problema de esos financieros, no solamente tenemos que determinar la liquidez, sino también la rentabilidad de la empresa, porque eso va en el largo plazo. Si nos limitamos, si queremos solamente, o se refiere que por qué la empresa no tiene sus recursos para pagar sus compromisos a corto plazo, bueno, estaríamos hablando de eso. Pero si es un caso financiero específico, un caso en que una empresa quebró, teníamos que empezar desde incluso, ¿por qué no?, de la producción, para ver si estamos produciendo realmente lo que el mercado necesita, si los costos han sido, o sea, hay innumerables de variables que tendríamos que tomar ahí para llegar a una solución de ese caso. Eso es lo que quería aportar. Gracias, profe Ubaldo. Profe Armando. Profe, bueno, yo la verdad sí considero que hay un aprendizaje significativo, sobre todo para los estudiantes, que ellos empiecen a comprender y a aprender una forma de buscarle soluciones a los problemas, porque considero yo que a veces nos basamos, o como hemos aprendido nosotros de una forma de memorizar los conceptos, esta clase de metodología ayuda a poner el concepto en práctica, o tal vez lo que creían que habían aprendido lo apoyan o lo ejecutan de una forma distinta. Pero también considero yo que este tema de la metodología del estudio de casos, no sé si estoy equivocado, lo veo yo para estudiantes mucho más avanzados. Es decir, yo en primer semestre todavía no lo veo tan claro, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que hay distintos casos, ¿no? Y hay complejidad de casos, unos más complejos que otros. Pero en primer semestre a veces no lo veo tan claro que el estudiante llegue y se enfrente a un caso cuando él apenas está saliendo del colegio y ni siquiera sabe, entre comillas, dónde está situado. Si de pronto ya un estudiante noveno, décimo, que ya está a punto de salir de la universidad, sí lo veo como un proceso mucho más formativo, además que ya tiene mucha más teoría para poder resolver el caso. El de primero no lo veo, no sé si estoy equivocado, y esta metodología se debe aplicar no sé, de quinto semestre hacia adelante, cuando ya tiene un concepto teórico más claro, o si de quinto hacia atrás es una forma distinta de hacerle el tema de la metodología del caso, o del problema también. No lo sé, dejo como planteado la inquietud. Yo diría sobre lo que dice el profesor Armando que sí, es cierto lo que él dice, que un muchacho de primer semestre sería como difícil iniciar, resolver un caso, pero parece ser que eso tiene unas etapas. Hay ocasiones en las cuales los casos se van desarrollando en la medida en que va desarrollando la formación académica del estudiante hasta terminar. Se le da un plazo
para ir ya cuando tenga conocimiento de algunas materias en las cuales ya le permita tomar la solución, tomar decisión sobre una solución, pues sí, porque entrando, pues lógicamente va a ser un caso traumático, pero si se le explica cuál es el proceso, que la primera etapa es esto, nos limitamos en el primer semestre a desarrollar esa parte y después en el segundo semestre otra y así se debemos continuar, o sea que esa es una cuestión de diferentes docentes, podría ser, y que lo esté coordinando un equipo esté coordinando el desarrollo de eso, en esa forma. Lo veo yo prudente y parece que así lo están haciendo en algunas universidades. Inician desde el primero, ya con la filosofía del estudio de casos para diferentes problemas y entonces se complementan más adelante. ¿Ya? Era mi participación. Gracias, profe Waldo. Profe Alexander. Ok. Lo que pasa es que si vemos la metodología de casos, lo importante en los semestres, en los primeros semestres, es enseñarles la metodología. Y también es cierto que los casos se clasifican según su complejidad y según sus asignaturas. Hay asignaturas donde, por ejemplo, el caso aplica conocimientos previos que tienen de secundaria o conocimientos básicos. Incluso hay casos donde ponen a debatir al estudiante sobre cuestiones éticas o filosóficas o religiosas. Hay casos, por ejemplo, el de la niña que necesitaba la transfusión y el papá era de cierta religión y no podía. Entonces, todo eso crea todo un debate, o lo que estábamos hablando ahorita de Uber. Más allá de la profundidad del caso, creo que en los niveles precedentes, 1, 2 y 3, se debería, y estoy de acuerdo con los compañeros en eso, se debería enseñar la metodología como una forma de hacer significativo el aprendizaje para el estudiante. ¿Sí? Y hay casos, sí, hay casos que son, como les dije, tienen su complejidad. Mira, hay casos financieros donde, lo decía también el profe Waldo, donde yo necesitaría, en una clase no lo resolvería, ¿ya? Donde necesitaría también cierto grado, donde necesitaría ciertos elementos para poder hacer unos cálculos que me permitan establecer relaciones entre variables que no lo podría hacer a simple vista o en una hora de clase. Entonces, depende de la complejidad, así serán los casos. Y por eso el aporte mío va esencialmente es enseñarle la metodología más allá de la profundidad. Profe Armando. Profe, también considero que igual este tema del estudio de casos, pienso que también desarrolla algo que de pronto a nosotros y sobre todo a todos los estudiantes, en su gran mayoría les hace falta, que es el pensamiento crítico. Entonces el pensamiento crítico al momento de ellos empezar a cuestionarse y de empezar a resolver el problema, empiezan a desarrollar un pensamiento crítico que creo yo que en su gran mayoría o en nuestro modelo educativo de hace muchos años no lo desarrollábamos o era muy poco a poco que ahora lo hemos venido, le hemos dado un foco más importante al pensamiento crítico más que a memorizar, saber que A más B es igual a C más, o sea, como algo mucho más práctico, un conocimiento más práctico para la vida real. Es como lo veo yo también que genera el estudio de casos. Por eso es una metodología, digamos, tan fácil de aplicar y con tan buenos resultados al final cuando uno ya tiene el bagaje y los callos, por decirlo de una forma, para llevar esta metodología. Pues, profes, yo les voy a dejar, porque claramente esto no lo evacuamos hoy, yo les voy a dejar en plataforma eh, algunos elementos de contextualización y algunos elementos un poquito más a profundidad de cuándo conviene o en qué situaciones se recomienda más el uso de los casos. Pero realmente el ejercicio valioso, más allá que determinar la receta, más allá de decir, hombre, los casos se deben usar a partir de o desde tal punto, más allá de la receta, lo maravilloso es lo que está ocurriendo acá entre los profesores que están hablando. Porque es que resulta que para poder perfeccionar mi práctica docente, así yo me siente a leer 2 o 3 manuales completos,
Si no dialogo con mi vecino, no lo logro. Y eso que están haciendo hoy es verdaderamente sensacional. Entonces, voy a ponerles acá, voy a volver a la presentación, pero, y por eso lo planteé así, ustedes este tema lo tienen agarrado. Yo lo que hago es ponerles la pelota para que jueguen. Miren, se busca analizar un ejemplo tomado de la realidad con el ánimo de establecer un diálogo entre la teoría y la práctica. Brinda la oportunidad de ver paso a paso cómo un experto ha resuelto un problema, o por lo menos lo intentó, las decisiones que ha tomado en el proceso, así como los valores, técnicas y recursos. Ahora lo decía Alexander, lo había dicho antes Ubaldo, el mismo caso tomado desde diferentes asignaturas permite hacer análisis de diferentes cosas. Un caso que parece absolutamente financiero se puede abordar desde el aspecto de la ética para trabajar un tema de valores en esa toma de decisión. Y empieza uno a sacarle cada vez más carne y más jugo a ese caso. La metodología de lo que hablaba el profe Armando hace un momento. Es muy importante cuando uno trabaje con casos tratar siempre de mantener estos tres pasos. Es que realmente el tema metodológico no es fácil, pero no es el más difícil. Recuerden siempre que para que un caso se desarrolle exitosamente es indispensable que el participante lo prepare antes. Eso es indispensable. O sea, un tipo que llega al salón de clase a discutir sin tener ni idea de qué está discutiendo, lo que está haciendo, perdónenme la expresión, es ruido, maestros. Es ruido. Entonces, primero, preparación individual. Segundo, discusión en pequeños grupos, como lo que está pasando acá. ¿Por qué la discusión en pequeños grupos es importante? Porque permite vivir lo que ustedes tres nos están enseñando esta noche. Como son poquitos, es fácil pelotear entre poquitos. Oiga, yo pienso esto, no, yo no estoy de acuerdo, mire qué tal cosa. Y es una conversación muy amena porque es pequeñita. En cambio, cuando llegan a la plenaria, que ya habrá 40 o más personas en el salón, ya es más difícil que a uno el profesor le esté dando la palabra cada vez que uno alza la mano, porque el pobre facilitador tiene que garantizar que hablen los 40 o por lo menos 30 para que la cosa no sea una masacre. Es por eso que la preparación en grupos es esencial. Y luego la discusión plenaria, que realmente la discusión plenaria es el escenario donde el participante aterriza lo que traía él desde su casa, lo que modificó en la discusión con su equipo de trabajo y ahora eso sometido al escrutinio público con la guía del experto que está desarrollando el caso en ese sistema de tableros pues propio del método del caso. La estrategia en el método del caso es centrarnos en el análisis de las decisiones que han tomado los expertos. O puede ser centrarnos en la selección de las normas y los principios, si hablamos por ejemplo, de un tema contable, donde más allá de las decisiones son las normas y los principios lo que tenemos que atender. Pero también puede estar centrada en el entrenamiento de los estudiantes para que apliquen un procedimiento e intenten llegar a una solución adecuada. ¿Qué tipos de resultados de aprendizaje se pueden alcanzar? ¿Cuál es el rol del profesor? Estas son preguntas que yo les traía para ustedes esta noche, pero como el tiempo está empezando a castigarme, voy a compartir nuevamente plataforma y los voy a ubicar en lo que queda. Y luego volvemos a abrir la discusión, no se preocupen. Quiero ubicarlos acá. Esto que les he presentado es lo que se llama presentación, método del caso y aprendizajes por simulación. Hoy, gracias a esto maravilloso que pasó, solo pudimos ver la mitad. O sea que primera tarea que les queda para esta semana, revisar la otra mitad. ¿Listo? Primera tarea. Segunda, como yo mido a mis grupos, y la medición durante estos 15 días y la respuesta que he tenido de ustedes ha sido la que he tenido, estuve aumentando el contenido para este nivel 3. Y entonces se encuentra en una presentación que se llama Profundizando en los elementos de cada una, donde salen algunas preguntas que han salido acá. ¿Dónde es más conveniente usar aprendizaje basado en casos o por simulación?
Es cierto, por ejemplo, que la simulación solamente se puede hacer con tecnología y que los casos solamente aplican para negocios. Hay una serie de elementos ahí para que profundicen. Es decir, aquí y acá tienen documentos para que ustedes trabajen. ¿Por qué necesito que revisen esto? Porque el reto para estos 15 días es planear una sesión en su ambiente de aprendizaje y tienen que elegir si lo van a hacer por casos o si lo van a hacer por simulación. Igual que la semana anterior, cuando entren acá, les doy todas las instrucciones. Entonces, las vamos a revisar como equipo. Para realizar esta actividad de aprendizaje, lo primero que les pido yo a ustedes es que revisen los resultados de aprendizaje definidos para su asignatura y de esa manera determinen si desarrollan competencias disciplinares específicas, transversales o sergistas. Ojo, antes en español lo que les estoy diciendo es, antes de salir corriendo como unos locos a conseguir un caso, miren cuáles son los resultados de aprendizaje que quieren abordar. Sin eso claro, cualquier cosa que hagan es un tiro al aire. Y ustedes saben que los tiros al aire generalmente salen mal. Generalmente, los resultados de aprendizaje, mire, profe Armando, que apuntan a competencias disciplinares, se pueden trabajar con aprendizaje por simulación. Sin embargo, es muy probable encontrar casos que sirvan a este mismo propósito. Por otra parte, los resultados de aprendizaje que apuntan al desarrollo de competencias transversales, y yo me atrevo a decir que sergistas, se pueden trabajar muy bien con los estudiantes empleando el método del caso. Pero por supuesto, mis queridos profesores, ustedes mandan. Ustedes son los que dicen, no señor, yo me voy por caso, no señor, yo me voy por simulación. Ustedes mandan, yo los invito a analizar. En caso de que deseen emplear casos, pues ya lo ha dicho el profe Alexander, ustedes tienen una biblioteca, pero si necesitaran otra, yo les recomiendo esta biblioteca que les dejo acá, el enlace, que a mí me ha sacado de algunos líos. Se tienen que registrar, pero algunos casos son gratuitos, un buen número, y hay otros que se pueden pagar. La mayoría de los casos está en inglés, pero también encuentran casos en español. Y ahora la plantilla, porque es muy importante que veamos la plantilla. Entonces, permítanme y les muestro la plantillita. Yo sé que ahí no se está viendo, pero ya los voy a llevar a la plantillita porque me interesa que vean y si tienen alguna pregunta me la hagan ahora mismo. Acá deben estar viendo la plantillita. Miren la plantillita, lo sencilla. Nombre del curso. Por favor, no se les olvide contarme cómo se llama el curso. Por ahí alguien no me contó cómo se llamaba el curso y me fregó porque no termino de ubicarme. Resultados de aprendizaje, competencias relacionadas. Y díganme qué eligieron, casos o simulación. ¿Me cuentan? Luego de haber diligenciado los campos anteriores, describa la planeación de su sesión. Recuerde que hay un conjunto de pasos a tener en cuenta. Entonces ustedes ahí dicen, pero ¿dónde están esos pasos? En la presentación que José nos dejó en plataforma, frescos, eso está agarrado. Pero los pasos que yo puse son los pasos que pone un experto. Pero es que ustedes también son expertos, así que si quieren adicionar otro paso, adiciónenlo. Lo importante es que me cuenten para que yo cuando lo esté leyendo, pues pueda entender la riqueza de su propuesta. Invitación. Después de haber visto el trabajo que ustedes lograron en estos 15 días, que, seamos honestos, lo empezaron a hacer la segunda semana porque la primera se me desaparecieron todos, pero con esos resultados, si para este reto lo abordan con el tiempo suficiente, la van a sacar del estadio. La van a sacar del estadio. Entonces, la invitación es clara. ¿Quieren hacer la tarea la semana anterior a nuestro encuentro? No hay problema, seguro lo van a lograr. ¿Quieren sacarla del estadio y diseñar una sesión que no les sirva para esto, sino que les sirva para su trabajo como docentes en cualquier lugar del mundo? Si es así, hay que empezar a trabajar ya. Profe, que nos comimos las diapositivas y nos comimos el video que usted nos dejó.
y ya se nos acabó y necesitamos más información, de una por el WhatsApp que tenemos y yo hago la misma tarea que hice con el módulo 2. Ampliamos bibliografía, ¿vale? Ampliamos bibliografía. Me preguntan por el chat que si la clase queda grabada. Sí, la clase queda grabada, pero eso del link sí es con Jenny para la persona que me preguntó por allí. Esa parte no la manejo yo. ¿Queda claro el reto para estos 15 días? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí, señor. Listo, 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 listo. Perfecto. Queda claro que ustedes tienen que revisar una información importante que hay ahí en plataforma, porfa, para que no se vayan a despistar. Y queda claro que así como ha sido estas primeras semanas, yo estoy a sus órdenes en el chat en el momento en que lo necesiten. ¿De acuerdo? Que la próxima semana es Semana Santa y la universidad cierra de vacaciones. La universidad, yo soy consultor, mi firma no cierra, así que si ustedes el lunes están trabajando y me quieren escribir, me escriben y yo estoy trabajando para ustedes fresco. Y me encanta, se los dije el primer día y se los reitero, esta es la parte de mi trabajo que más disfruto. Creo que se los dije también cuando estaba en Santa Marta con ustedes. Esto es lo que yo hago por gusto, bueno, lo otro también, pero esto es lo que más me gusta. Así que nos lo vamos a gozar de aquí hasta que se acabe, porque yo con esas tareas que me entregaron en este primer envión, quedé feliz. O sea, mejoraron de la primera a la segunda como 10x. Entonces vamos a ver si logramos hacer otro 10x en este tiro. ¿Dudas, preguntas, quejas o reclamos? ¿No hay? No, profe, no. Creo que todo está claro. O hay tantas que no alcanzamos a exponerlas antes de las 8 y es mejor que nos vayamos. Entonces, esa es otra opción que hay que contemplar. A todos, mil gracias. Estoy pendiente de lo que necesiten y vamos a sacar esas sesiones espectaculares porque este nivel 3 se va a certificar como nunca se ha certificado. Y ojo, el que se me haya sacado 2,5 a estas alturas de la sesión ya lo borró. Ya ese 2,5 no me lo tiene traumatizado. Es la realimentación lo que importa. Y el que se sacó 100 tampoco se me confíe, ¿no? Porque del 100 al 2,5 solo hay un resbalón. Muchas gracias a todos. Feliz noche y feliz Semana Feliz Santa. noche. Ok, gracias. Que vaya muy bien. Noche, Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Oh, gracias a todos. Gracias, profe. Hasta luego.